esas de familiar son las reglas de la sana crítica. Pero las reglas de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba tiene a su base las leyes de la lógica. Y la lógica, digamos, tiene algunos principios que buscan la coherencia del pensamiento. Y en ese orden habíamos visto el principio lógico de identidad, el principio lógico de contradicción, el principio lógico de tercero excluido, y vamos a analizar ahora dos principios más, el principio de razón suficiente y el principio de derivación del pensamiento. Y si queda tiempo, vamos a analizar como, digamos, principios de la lógica, las reglas de la experiencia y las máximas de la experiencia. ¿Y cómo funciona este tema del principio de razón suficiente? El principio de razón suficiente consiste en que usted debe de convencer y persuadir que la opción que está presentando es la que más se adecua a la realidad. Y usted debe de ponderar cuando le hacen una propuesta. Yo le explicaba al grupo siguiente, al D creo que es, yo le explicaba que su representante, que no veo, Beatriz, no está, ¿verdad? Que Beatriz me hace una propuesta y me dice, mi licenciado, ¿por qué no comenzamos a las 6:30 y salimos a las 7? Porque el licenciado Gilberto Ramírez Melara me ha dicho que a esa hora quiere que lleguemos a algunos grupos a defender. Le digo, ¿ya valoraste lo que me estás pidiendo? Sí, me dice, yo creo que nos conviene la mayoría. Tiene razón suficiente. Goza de ese principio de razón suficiente que un profesor que no es subtitular de 6:30 a 7, ¿cuánto? A las 7:45, les esté pidiendo que se salgan de una clase para ir a la de. ¿Tiene eso un sustento, digamos, o goza del principio de razón suficiente? Le digo yo, mira, tú no me logras convencer, le digo yo, de cuál es el motivo, sin explicar cuál es el motivo, la razón, la circunstancia de su petición. Ella me cuenta que el motivo, razón o circunstancia era precisamente esa petición, que me la había dicho que si no llegamos a las 7 pues no podíamos. Y le digo, es que él ni siquiera ha hablado conmigo, porque yo si las dos clases quiere, las dos clases le doy, no tengan duda de eso. Entonces le doy mis clases y yo a esta altura no tengo nada de ganas de la clase. Ya siento que está en diciembre. Y en diciembre el cuerpo como que si sabe, ya no quiere trabajar. Entonces le digo yo, no goza del principio de razón suficiente esa petición. Cuando usted no logra convencer y persuadir, tiene que ponderar si su razonamiento, si su análisis goza de ese principio de razón suficiente. Vamos a un caso hoy a ciencia jurídica. La ley tiene dos efectos jurídicos. Si una señorita de aquí me demanda a mí y dice que el licenciado Rivera es el padre de mi hijo, bueno, ella tiene dos opciones. Las dos opciones tienen desde el punto de vista del derecho de familia. O va a un tribunal y pide que me citen a mí. Cite al licenciado Carlos Rivera en el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de Salvador, donde labora medio tiempo, para que se presente a ese tribunal y manifieste si cree ser el padre de mi hijo. Ese es el que me toca, así de decir. No más. El pleno objeto de esa diligencia es una modalidad de reconocimiento provocado. Es que me citen a mí para que yo ahí voy a tenerlas a ustedes enfrente, a la que me ha citado, y yo voy a decir sí, soy el padre. Ese es una opción. Si eso es así, van a levantar un acta, van a cancelar la partida de nacimiento del menor y van a aceptar una nueva con el nombre
y la madre mi nombre como padre. Pero es posible que yo diga, no soy el padre, no soy yo. Sí, fue loca la noche y todo eso, porque seguro que no fui yo. No soy yo. Porque yo me había protegido. No soy yo el padre. Entonces la jueza me va a decir a mí ante esa negativa, señor, ¿está dispuesto a someterse a un examen científico que me incluya o excluya la paternidad? Bueno, nuevamente me nacen las opciones. Yo digo que sí, entonces la paternidad queda como resultado del examen que se me va a hacer. O soy o no soy el padre y se termina el problema. Si yo soy el padre, bueno, se repite el procedimiento. Van a cancelar la partida de nacimiento del menor, van a aceptarla con el nombre de la madre y en mi caso con el nombre del padre. Pero es posible que yo diga, no me someto al examen. Y en ese caso, dice la ley, la negativa se tiene como positiva de la paternidad. O sea que en materia de familia, en reconocimiento provocado, si yo digo no me someto a un examen para incluirme o excluirme de la paternidad, es como que diga, sí, es mi hijo, es la persona por la que me incita. Eso es en el derecho sustantivo. En el reconocimiento provocado, que es una modalidad de reconocimiento voluntario. Pero esa misma figura también está en la ley procesal de familia. Lo único que en la ley procesal de familia, la negativa ya no es positiva de la paternidad, sino que en materia procesal de familia, la negativa se analiza en base a las reglas de la sana crítica. En base a las reglas de la sana crítica. Entonces, cuando yo digo no me someto a la prueba, ya en el contexto de un proceso de familia, la jueza no tiene como positiva la paternidad, como lo es en el derecho sustantivo, en el derecho de familia, sino que aquí la jueza va a analizar mi negativa en base a las reglas de la sana crítica. Y la regla de la sana crítica que aplica aquí es si mi negativa goza del principio de razón suficiente para no someterme al examen. Imagínense que yo digo, ya pasó aquel asunto, no me demandó, no me citó en una modalidad de reconocimiento provocado. Ella dice, yo voy a demandar y me demanda. Lo mismo va a suceder, la jueza en la audiencia preparatoria me va a hacer esa pregunta. Señor, ¿está dispuesto a someterse a una prueba científica que lo excluya o incluya la paternidad? Esa pregunta me la va a hacer la jueza. Si yo le digo que sí, volvemos al punto. El resultado de la paternidad va a ser el producto del examen. Si dice que sí, se hacen las cancelaciones, y si dice que no, pues nada pasa. Si digo que me voy a someter a ese examen, pero si digo que no me voy a someter a ese examen, la jueza tiene que analizar mi negativa. Tiene que analizar mi negativa. Y lo analiza en base a este principio, principio de razón suficiente. Y entonces vengo yo y le digo, mire, yo no me someto porque a mí me dan miedo las inyecciones. Yo siempre que he pasado a consulta le he dicho al doctor que mejor me dé pastillas. Que eso es cosa del principio de razón suficiente para no someterse al examen. ¿Creen ustedes justificado que yo por temor a las inyecciones no me someto y le digo a la jueza, mire, esa es mi razón? Esa es mi razón por la cual yo no me someto. Me dan miedo las agujas. Goza del principio de razón suficiente. No. Otra cosa de la que he oído yo es que los padres dicen, no, yo no me someto. Esto lo digo muy respetuosamente. No me someto porque yo soy testigo de Jehová. Y a nosotros nos prohíben todo ese tipo de la transfusión de sangre, todo eso a nosotros está prohibido. Aceptarían eso como un motivo de razón suficiente. O otra cosa que oí, no, mire, yo eso de las inyecciones me tiene trauma, porque resulta que a mi hermano lo llevamos a la clínica, ahí lo han inyectado y ha quedado patojo de por vida, desde que yo no. Goza ese del principio de razón suficiente. ¿Qué gozaría del principio de razón suficiente?
¿Qué razón sería atendible? A mí me mandaron del hospital militar un asunto que a mí esto me impacta, en que hayan dado un escarabajo que pase esta enfermedad. Que pase esta enfermedad, dicen ese escarabajo. Entonces yo voy a ubicarlo. Esto no lo tengo ni registrado. Vamos a buscarlo aquí. Fíjense que me mandan estas dos fotografías. Así deja la mano cuando pica el insecto. O sea, una cosa espantosa. Yo creo que si tuviera eso no me dieran la mano. Y lo que pasa es enfermedad es el insecto que está ahí. Y usted lo aplasta con la mano, con el pie. Entonces la sugerencia es que si lo mata, lo mate a la distancia con algo, pero que no lo toque, porque si lo toca le va a generar ese efecto. Es una cosa espantosa. Yo le veo bien feo a la mano. Esta mujer que me quisiera acariciar no me dejaba. Entonces es espantoso. Ahora, si yo digo, miren, pues yo no soy el padre de ese menor, no soy yo, pero yo no me someto por una razón bien simple. Si yo me someto a ese examen, la reacción que genera, digamos, que genera en mi cuerpo, el efecto que genera en mi cuerpo es este, y ustedes como jueces quedarían convencidos. Mira, a mí si me inyecta, el efecto que la inyección me genera a mí, no sé por qué es este. Dale un besito a esta, ¿no? Ya es espantoso, o sea, otra cosa, ¿no? Dale un besito, está. Yo pensé que estaba disfrazado de tigre, pero no, es una enfermedad. Y este es el insecto, ¿eh? Ahí si lo ven, no lo vayan a aplastar. El insecto, ¿eh? Y aquí ya hay razón suficiente. No. O sea que vos te dejarías inyectar que te genere este efecto. Lo que pasa es que me imagino que al juez tendría que comprobarle que es cierto que genera No, eso. en el supuesto estamos. Yo le digo a la jueza, aquí este es el efecto que genera. Claro, eso hay un diagnóstico. Si el principio es que yo la voy a convencer y persuadir, pero si yo llego ahí, miren, no soy yo, porque yo soy católico, apostólico y romano, y yo he dicho que no voy a tener relaciones sexuales hasta que me case. Así que por favor, créanme, no soy yo, ¿qué creen que me van a creer? No, claro que le tengo que aprobar, digamos, el efecto que va a generar en mí esa situación, o la posibilidad, digamos, de que ese tipo de exploraciones pueda generar un detonante o una reacción en mi cuerpo. Ahora yo le digo, jueza, por eso no es honesto, este es el diagnóstico, nombre los peritos que usted considere conveniente. Y le probaré que mi negativa no es por el simple hecho de hacerlo, sino porque genera más daño que el beneficio que se piensa generar. Porque ahí ponderen ustedes una enfermedad, digamos, contagiosa, una enfermedad terminal versus establecer la paternidad, ¿por cuál ponderarían ustedes? Si eso es como cuando le dicen al padre que primero Dios, ustedes ni yo nos veamos en esa situación, ¿a quién quiere que salvemos? ¿A la madre o al hijo? Y eso todavía no me decía. Yo en mi estudio, digamos, y en mis estadísticas artesanales, esa es una postura bien dividida. Yo le pregunto a una mujer, ¿y tú? A una amiga, ¿y tú qué decidirías? No, que maten a mi hija. Y eso sí me digo, porque tengo que pensar en mi familia y puedo intentar tener otro. Pero si yo fallezco, mis hijos, los ya nacidos, se quedan sin madre. Y por más que me diga el inútil de mi esposo que ellos van a cuidar, no lo va a cuidar. Esa es una condenación. Claro, pero
Pero hay otros que les he preguntado y les he hecho la misma pregunta y me dicen, mira, yo, por ejemplo, cuando le pregunté a un señor, me dice, mira, yo soy divorciado. Este es un segundo matrimonio. Mi esposa es de mi edad, es decir, alrededor de los 50 años. Hicimos todo lo posible para quedar embarazada, pero nosotros ya vivimos 50 años y el niño está recién nacido o va, digamos, a nacer. Él no ha vivido nada, entonces mejor nosotros que ya vivimos 50, él no ha vivido nada, que se salve él. O sea, que tú sacrificarías a la señora. Sí, me dice sin pensarlo. No, cuestión de valores. Cuestión de valoración. Ahora ustedes están decidiendo, así como llegó el caso de un menor aquí en el hospital Bloom. Tienen ustedes aquí de vecinos. Los padres son testigos de Jehová, al niño había que hacerle una transfusión de sangre y los padres decían, no, nosotros somos testigos de Jehová y no podemos someter a nuestro hijo a una decisión. Y viene la trabajadora social del hospital Bloom y se va a pedir el auxilio judicial a un tribunal de familia de turno y le dice a la jueza, ordene que se le haga la transfusión de sangre, porque de lo contrario este menor va a fallecer. Y va a fallecer porque los padres no dan su consentimiento. Y no lo dan porque tienen principios religiosos que prohíben esa situación. Vaya, pues son los jueces de ustedes. ¿Y si los convence más, la del padre o la de la trabajadora social? Trabajadora. ¿Cuál goza de razón suficiente para que decidan? Para que decidan a favor de la transfusión. Pues no gozan de razón suficiente, digamos, la postura de la trabajadora social. Claro, si se lo preguntan a otro testigo de Jehová, esa postura no goza de razón suficiente, porque para ellos va a gozar de razón suficiente la prohibición bíblica, según ellos, de la transfusión de sangre. Pero como usted no está ni es la trabajadora social, ni es religioso, sino que usted es el buscador, tiene que ponderar esos razonamientos. Pero no lo va a decir, pobrecito los padres, o pobrecito el niño. No, eso no tiene que ser su valoración. Tiene que ser en base a estas reglas, a las reglas de la sana crítica. Porque usted lo que está valorando son posiciones, pero no de manera subjetiva, sino que con un método. Y ese método le va a dar un resultado. ¿Ya le aplicó la del principio de identidad? No ve. Ya le aplicó la técnica de contradicción y no cuadra. Ya le aplicó la situación de tercero excluido, no va. Ahora aplica la de razón suficiente, el principio de razón suficiente, y hoy tiene que juzgar qué razonamiento goza más de ese principio, si el de la trabajadora social o la de los padres del menor. La de los padres, porque usted ese menor, desde el punto de vista de los padres, lo va a contaminar con un pecado casi, digamos, o con un pecado, pues, que imperdonable, por decirlo de alguna manera. Ya lo contaminó y ahora, ¿cómo va a decir que prohibí? Ya no lo hicieron. Sí, pero yo no decía, sí, pero ya no lo hicieron. Hoy usted va a ponderar eso. En el caso de la jueza, ordenó a los médicos que le hicieran la transfusión de sangre. O sea que para ella gozó de este principio de razón suficiente, más la postura de la trabajadora social que hace la denuncia en el sentido de que se ordene la transfusión, que la negativa de los padres por principio religioso. Bueno, ahí era un tema de la vida versus su libertad de culto. ¿Cuál de esas dos garantías constitucionales va a potenciar usted? ¿La vida o la libertad de culto? La vida. No, la jueza potenció la vida, pero porque está convencida de que eso es lo correcto. ¿Y en qué lo hace? No lo hace en base a sus afectos y sentimientos, lo hace en base a esas leyes de la lógica, a estos principios lógicos que buscan precisamente la coherencia del pensamiento. Y el otro tema, digamos, si no hay consultas ahí, el otro tema es la derivación del pensamiento. ¿Cómo es que deriva el pensamiento?
cómo es que va desarrollándose el pensamiento. Yo tengo, de estar en el tribunal, llegué el 8 de agosto de 2014, 15, 16, el 8 de agosto de 2016 cumplí 2 años más de meses que han pasado. Y a mí solo una persona me ha logrado persuadir de su capacidad intelectual en el tribunal. No estoy diciendo de que no hay gente capaz, como no, y mucho. Ahí hay una capacidad técnica extraordinaria. Pero dentro de ese nivel alto, digamos, técnico electoral que hay ahí, hay otro ingrediente político, pero en ese nivel técnico y en esa estatura académica que tiene esa gente, hay uno que, a mi juicio, digamos, es el número 1. Es un ingeniero industrial que está en un departamento que se llama de planeación y gestión de calidad. Solo el nombre del departamento ya. Planeación estratégica y gestión de calidad. Solo el nombre del departamento ya genera un impacto. Planear estratégicamente y hacer una gestión de calidad. Ese es el gran objetivo del departamento. Y entonces, ¿por qué me tiene convencido y persuadido a mí que tiene y goza de este principio que voy a explicar, de elevación del pensamiento? Este ingeniero le analiza las leyes mejor que cualquier abogado, incluyendo mejor que como lo analizamos los abogados, digamos. Y tiene una capacidad de análisis que logra advertir lo que un jurista no hace. Y no es abogado, sino que es ingeniero industrial. Y entonces yo, cuando veo ese perfil de este señor, trato de descubrir por qué tiene esa capacidad. Porque ustedes, cuando vean algo bueno, traten de emular. Y entonces digo yo, ¿cuál es la técnica? Pero al final, en realidad, llego a este principio, al principio de la derivación del pensamiento. Él va formándose un video mental de lo que va a suceder en el futuro. Y tiene la capacidad y la estrategia para irle describiendo ese video que va a pasar en el futuro, describírselo en el presente. Y entonces, con esa lógica, él hace un plan que se llama Plan General de Elecciones 2018, PLAGEL 2018. Y entonces él le dice, no, lo que va a suceder en el 2018, el 4 de octubre del año 2018, es lo siguiente. Y comienza a hacerle el análisis. Y cuando usted confronta lo que él dice con lo que la ley establece, va encajando de manera perfecta. Y cuando digamos, ese encaje no se hace de manera perfecta, él llama la atención y dice, esto es lo que va a suceder en 2018, pero a lo cual la ley no le ha dado cobertura. A partir de ello, regular esta situación en los siguientes términos requiere de reforma legislativa. Y así presentamos nosotros sobre esos estudios, presentamos un pliego de reforma hace como un año, y obviamente las aprobó la Asamblea Legislativa. Y hoy que estamos cuadrando el Plan General de Elección, estamos en un seminario de 3 días, encajando todo eso, todo le va haciendo clic, todo le va haciendo clic, así como cuando le quitan la tapa a su celular, que cuando la vuelvan a ensamblar, le hace clic. Así va el asunto. Y entonces uno dice, ¿cómo logra esa capacidad? No cabe duda que por la derivación del pensamiento, que es el otro principio que ustedes deben de tener y de gozar al analizar los hechos y los medios de prueba en el proceso de familia. En familia casi siempre van a encontrar dos instituciones, una a favor y otra que se contrapone, ¿sabes? Que se contrapone. Por ejemplo, a la institución del matrimonio, ¿cuál es su antónimo? El divorcio es el antónimo, el divorcio. El divorcio. El antónimo del matrimonio es el divorcio. La ley establece toda una estructura para la constitución del matrimonio. Constitución del matrimonio.
y comienza allá por el artículo 11. El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, etc. Luego dice: el matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento. Pero también hay una forma de disolverlo, que es el divorcio. Disolución, una forma. Pero si yo quiero ir más allá de la disolución, ya no tengo que hablar solo de la disolución, porque mi punto es ir más allá. Entonces yo hablo ya no de disolución, sino de modos de extinguir el matrimonio. Extinguir el matrimonio. Y en estos modos de extinguir el matrimonio, vamos a ver que se encuentra la nulidad y se encuentra digamos, la disolución del matrimonio. La nulidad puede ser relativa, puede ser absoluta. Esto lo vimos con los muchachos que tuve en derecho de familia. Bueno, esto se subdivide, y la disolución puede ser por muerte, la cual puede ser real o puede ser presunta, y puede ser por divorcio. El divorcio puede ser voluntario y puede ser contencioso. El contencioso puede ser por separación y por ser intolerable la vida. Entonces, si alguien viene aquí y me dice a mí: mire, yo quiero que me extinga el matrimonio que tengo con el señor o la señora D. ¿Qué es lo que tengo que explorar? Los modos de extinguir que reconoce el código. Eso es lo que tengo que explorar. Voy a llegar a la nulidad. Y en la nulidad voy a ver si se configura una relativa o una absoluta. Eso es lo que voy a analizar. Contrario a ello, si no hay motivos de nulidad, analizo la disolución del vínculo. Si es por muerte real o presunta, o si lo tengo que extinguir por divorcio, y en cuyo caso tengo que valorar el mutuo consentimiento y el contencioso. Entonces yo voy derivando de lo general a lo particular, y esto se llama derivación del pensamiento. Entonces, cuando ustedes sean consultores, les van a decir que el problema que tengo es este. ¿Cuáles son los efectos? Si lo resuelvo o no lo resuelvo. Y entonces tiene que ser una derivación del pensamiento. Una derivación del pensamiento. Cuando ustedes estén en capacidad de ir desglosando cada una de las piezas que componen la disolución, 1.1, 1.1.1, 1.2, etc. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, y cuando tienen capacidad de ir desglosando esto, entonces ustedes están haciendo uso del principio de derivación del pensamiento. ¿Estamos ahí? Razón suficiente, donde siempre va a haber ponderación de dos valores jurídicos, y tienen que decidir por uno, motivando por qué se deciden por uno y desechan el otro, y el análisis que los va a llevar a una derivación del pensamiento. Bien, nos vemos el día de mañana. Para iniciar los recursos, los medios de impugnación.